Buenas noches a todos. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con la sesión número 2 del curso nacional de gastroenterología con el tema hepatitis aguda y crónica, quien va a estar dirigido por el doctor Henry Brian Serpa Chumbe, quien es médico cirujano de la UNSP, egresado 2022, paz miembro SOCIENSE, diplomado en auditoría médica, UC 2023, ponente hermano mayor, médico auditor del Hospital Regional, docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2023 hasta la actualidad. Le damos pase, doctor, para que pueda iniciar la ponencia. Hola, buenos días. ¿Se me logra escuchar? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. A ver. Ok. A ver, bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Esperamos aportar un poco al conocimiento de este primer curso de gastroenterología que está realizándose. Bueno, personalmente la gastroenterología es una de las especialidades más interesantes. Lo encontré así desde los cursos básicos realmente. Es amplio. Y ya van a ver a lo largo de las siguientes ponencias también, con lo de ayer y lo demás, que gastro tiene muchísimos capítulos, ¿no? Incluso dentro de todo lo que es gastro, nosotros nos vamos a enfocar hoy día solo en un órgano que es el hígado, y dentro del hígado solo en un bloque de patologías, que son las hepatitis aguda y crónica. Solo vamos a mencionar las más comunes. La ponencia de hoy va a ser más que nada como una revisión, una recapitulación de los conocimientos que ya tenemos de lo que es hepatitis, aportar alguna que otra novedad, algunas preguntas para mantenernos activos. Y bueno, como dato, ¿no? Desde el 2010, el 28 de julio se considera el Día de la Lucha contra la Hepatitis, establecido por la OMS en el 2010, como les comento. Justo estamos cerca, ¿no? Entonces empecemos. Bueno, vamos a hacer un poco de generalidades tal cual. Vamos a mencionar dentro de las hepatitis, a las hepatitis virales, la A, B, C, D, E, hepatitis por fármacos de forma superficial, es algo que tenemos que conocer. La hepatopatía alcohólica, solamente enfocado en lo que es la hepatitis alcohólica, porque como ustedes recordarán, la hepatopatía alcohólica tiene un espectro, ¿no?, de enfermedades. Y una mención a la hepatitis autoinmune. Dentro de las autoinmunes de gastro del hígado, solo nos vamos a enfocar en esto, para ser precisos en todo lo que es hepatitis. Nosotros sabemos desde ciencias básicas el componente fisiológico e histológico que tiene el hígado. Histológicamente podemos clasificar al hígado o dividirlo en los lobulillos hepáticos. Fisiológicamente nos sirve un poco más hablar de los ácidos, zona 1, 2, 3, para la fisiología y todo ello, y todas las células que repasábamos y conocemos en el área de ciencias básicas. Entonces, antes de entrar tal cual, primero una visión general a todo lo que es un paciente con hepatopatía, un paciente hepatópata. Nosotros sabemos que las enfermedades del hígado la podemos clasificar en tres grandes patrones, que son el patrón hepatocelular, que se caracteriza más por lo que es una inflamación, lesión de las células hepáticas. También puede ser enfermedades como un patrón colestásico, donde se está viendo una obstrucción del flujo de las vías biliares, típicamente los cálculos, ¿no? Y muchas enfermedades más, incluso ciertas hepatitis se presentan con patrones colestásicos, y enfermedades con patrones mixtos. A lo largo de la carrera nosotros aprendemos a diferenciar tanto clínica como laboratorialmente. Muchas veces el paciente con hepatopatías tal cual no presenta gran clínica, sino a veces se le encuentra incidentalmente en los estudios de laboratorio que se hacen periódicamente a los pacientes, ¿no? Los síntomas en una hepatopatía pueden ser tan simples y genéricos como cansancio, fatiga o astenia, que tiende a ser el síntoma más común que encontramos en un paciente, o el dolor en el hígado que le dicen, ¿no? Cuando el paciente siente dolor al palparle en el hipocondrio derecho, por la inflamación que tiene el hígado, la inervación de la cápsula de Gleason, que recordemos, o puede haber ya una clínica mucho más grosera, ¿no? Los pacientes que están en etapas avanzadas de la cirrosis, con la hipertensión portal, las varices esofágicas, la citis, la ictericia, la sistémicamente, asterixis o alteraciones de encefalopatía hepática. Entonces, toda esta variación y todo este espectro nosotros lo vamos conociendo. Podemos tener pacientes sin síntomas y pacientes muy sintomáticos. Y cuando nosotros sospechamos de una hepatopatía, podemos establecer primero el tiempo. Estamos hablando de un trastorno agudo, el punto de corte para el hígado es de 6 meses, ¿no? Tanto en hepatitis, por ejemplo, virales, vamos a ver, aparte de los 6 meses ya hablamos de algo crónico. Y nosotros definimos si el patrón es hepatocelular mixto dependiendo de la alteración laboratorial que hay. Eso nos ayuda mucho. Lo vamos a ver tanto
en estos patrones como en otros, ¿no? Hepatocelularmente o mixto tenemos muchas enfermedades que están ahí. La hepatitis A, B, C, hepatitis autoinmunes, etcétera, ¿no? Y colestásicamente ya tenemos algunas otras tal vez antecedentes farmacológicos, hepatopatías por fármacos, etcétera. Y en los crónicos también. Vamos a tratar de mencionar lo importante en cada uno de ellos. Ahora, bueno, el hígado es un órgano muy noble, lo sabemos tal cual, es el órgano más grande del cuerpo, representa 1.5-2.5% del peso corporal y tiene un gran aporte sanguíneo, un 20% por la arteria hepática y el 80% por vena porta, conocimientos básicos. Y como les decía, histológicamente lo podemos dividir en lobulillos, pero fisiológicamente nos conviene más dividirlo en vacinos, siempre hay que recordar ello, ¿no? La zona 1, 2, 3, que va de la periferia al centro, donde los componentes de la vena central de los lobulillos son la zona 3, ¿no? Ahora, tiene múltiples funciones que van desde la desintoxicación, nutrición, metabolismo, síntesis de proteínas, factores de coagulación, etcétera, etcétera. Por lo que reemplazar a un hígado que está insuficiente es mucho más complejo que tal vez reemplazar a un riñón, ¿no? Si un riñón también tiene sus funciones complejas, la diálisis parcialmente nos permite reemplazar su función. Pero el hígado tiene tantas funciones que reemplazarlo es un poco más complicado. Actualmente es imposible que una persona viva con una insuficiencia hepática total. No hay algo que reemplace tal cual esto, ¿no? Ahora, entonces, como les decía, los patrones que nosotros vemos son el patrón hepatocelular, de lesión, inflamación, destrucción de los hepatocitos, un patrón colestásico por inhibición de flujo o mixto. Clínicamente, tal vez algo que nos pueda ayudar a ver muy bien a un paciente con una clínica florida es un paciente ya cirrótico terminal, que tiene ictericia, coluria. Bueno, en los patrones colestásicos hay lo que es la coluria, la tinción de la orina, heces claras, el prurito, es típico de los patrones colestásicos, pero también se encuentra en otras patologías. También lo más común que les decía, que es la astenia. Muchas veces nosotros solamente, lo único que nos va a decir el paciente es que se siente cansado, agotado más de lo normal por las tardes, y esto podría ser el único síntoma de que el paciente está teniendo un problema hepático. La fatiga, por ejemplo, es el más común de todos, no el síntoma más frecuente y el más característico. También puede haber el dolor en hipocondrio derecho, la distensión abdominal, pruebas bioquímicas alteradas, las náuseas, que generalmente solamente ocurren en hepatopatías graves, la falta de apetito, que se da sobre todo en hepatopatías agudas. Es raro que un paciente con hepatopatía presente diarrea. Y bueno, cuando nosotros estudiamos a un paciente con hepatopatía, tenemos que buscar el diagnóstico etiológico, porque el paciente está teniendo un problema hepático. ¿Ok? Buscamos el diagnóstico etiológico, puede ser una hepatitis viral, como todo lo que vamos a ver a continuación. Estadiamos, es grave lo que el paciente tiene, qué nivel de gravedad tiene, y bueno, el estadio final, ¿no? Que para eso hay otros scores, lo que vemos ya cuando están en estadios terminales como la cirrosis. Ante un paciente con hepatopatía, en la anamnesis nos importa mucho, más que los signos y síntomas, los factores de riesgo, sobre todo para la clase del día de hoy. Y es algo que más o menos un poco robóticamente, erróneamente, vamos a ir memorizando, porque sabemos que la medicina nunca es absoluta, ¿no? Si hablamos de un niño con hepatitis, hepatitis A, una persona que tiene una vida sexual promiscua, hepatitis B o C, o una transmisión materno-fetal, hepatitis B, un usuario de drogas endovenosas, hepatitis C, ¿ok? Una, tal vez, reagudización de una hepatitis B, puede ser la hepatitis D, ¿ok? O un adulto sin factores previos, también puede ser una hepatitis E, ¿no? Que se parece un poco a la por transmisión fecal-oral. Una mujer entre sus 40 y 60 años, que presenta una hepatopatía sin antecedentes importantes, todos los marcadores de hepatitis están negativos, puede ser una hepatitis autoinmune, si tienes anticuerpo músculo liso positivo, ¿ok? O bueno, pues obviamente, si el paciente es un consumidor asiduo de alcohol, vamos a pensar en una hepatopatía alcohólica. Entonces, con los factores de riesgo, llevamos orientando hacia dónde va el tratamiento. Muchas veces es complicado encontrar el origen de una hepatopatía. Sí, pero la análisis ayuda mucho por ello. Como les decía, los síntomas son muy vagos, ¿ok? A ver, por ejemplo, bueno, ya más o menos lo puse ejemplo de todo ello, ¿no? En el examen físico, vamos a tratar de ver, pues, a veces hepatomegalia, aunque puede ser cancertera en una persona, y otra puede ser distinto la marcación de ello. La esplenomegalia, que podemos ver como respuesta a la circulación, ¿no? Al drenaje de la vena porta. Puede haber también ictericia, que estamos buscando. Puede haber también ya lesiones de encefalopatía en caso de insuficiencia severa, gastritis y todo ello. Y nos ayuda mucho siempre las pruebas de laboratorio.
¿ok? A tu clínica como laboratorio. Entonces, empezamos con las hepatitis virales. Un recuento rápido de todas ellas. Una hepatitis viral tal cual es la presencia de lesiones necróticas inflamatorias de rápida progresión que se dan en el hígado. Nosotros generalmente al hablar de hepatitis virales abarcamos a los hepatótropos primarios, los virus hepatótropos tal cual, que son el virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D y E. Pero también pueden ser producto de afecciones sistémicas, ¿no? Puede ser una infección por Epstein-Barr, citomegalovirus, una infección por herpes simple, rubiola, varicela, sarampión, fiebre amarilla, etc. ¿Ok? Para ese repaso nos vamos a enfocar solo en los hepatotropos primarios. Los conocemos, tal cual, un detalle de cada uno para pasar al detalle después. Todos los virus son ARN virus, excepto el B, que son virus de DNA de la familia de los hepatnavirus. El virus de hepatitis A es un picornavirus, ARN, sin envoltura. Vemos la comparación en los tamaños más o menos, ¿no? 27 nanómetros, 7.5 kilobases, lineal y de una sola cadena. La estructura tal cual es solamente como conocimiento. Es importante saber ciertos detalles. En el que más nos detenemos siempre a estudiar es el hepatitis B, porque es la excepción, no es un DNA y tiene mucho juego los factores serológicos, que es lo que vamos a ver ahora en todas las imágenes que tenemos. También tenemos al virus de la hepatitis C, el C con C de crónico, porque tiene a ser el que causa enfermedades crónicas, ¿ok? Crónicas, cirrosis, y tiende a evolucionar mucho a un hepatocarcinoma. Es de la familia de los flaviviridaes, también un ARN. Luego tenemos al virus de la hepatitis B o delta, que es un virus incompleto, ¿ok? El virus por sí mismo no causa enfermedad. Siempre está asociado a la hepatitis B. Usa la maquinaria de la hepatitis B, las enzimas que tiene el virus de la hepatitis B, para actuar. Es por ello que siempre está como coinfección o sobreinfección con la hepatitis B. Y por último tenemos al E, de los Epiviridae, también es un ARN, ¿ok? Vamos viendo más o menos. Entonces, si empezamos con la hepatitis A, la hepatitis A, el paciente clásico es un niño con hepatitis, ¿no? Tiende a tener una gran variedad de síntomas. Es recomendable, por ejemplo, para los médicos serumistas, cuando van a las poblaciones alejadas, tener su vacuna o vacunarse por sí mismos contra la hepatitis A, por el contacto que tenemos con niños. Y justamente en estas zonas que son un poco alejadas, donde el saneamiento no es el adecuado. El virus de la hepatitis A tiene un contagio fecal-oral. Una vez que esté infectada la persona, va a empezar a eliminar gran cantidad de virus por las heces. Es por ello que entre un mal higiene, el contacto de la hepatitis A es más probable. También es probable el contacto entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. El periodo de incubación va más o menos de 15 a 50 días, en promedio de un mes, y es clásico en los niños, como les decía. La mayoría son asintomáticos o pueden ser subclínicos, o pueden tener una enfermedad anictérica, que es más común en los niños, o ictérica colestásica, que es más de los adultos. En el caso de los niños, lo que presentan es astenia, náuseas, pueden tener también mialgias o artralgias. Entonces, como les digo, la clínica no te orienta mucho, ¿no? Tú sospechas más o menos que un niño está presentando, una persona está presentando hepatitis, por toda la clínica que vimos inicialmente, y le hace los exámenes serológicos, teniendo en cuenta los factores de riesgo. La enfermedad tal cual en promedio dura 6 semanas y esta hepatitis A no tiene una forma crónica, ¿sí? El diagnóstico se hace identificando a la inmunoglobulina M, el anticuerpo contra el virus de la hepatitis A, que tiende a durar hasta los 4 o 6 meses, donde empieza a producirse, en vez de IgM, IgG, ¿no? Que es el marcador crónico. Cuando encontramos en una población marcadores de inmunoglobulina G contra la hepatitis A, es porque la persona en algún momento de su vida se infectó. Si encontramos M, es porque ha tenido una infección reciente, hace 4 o 6 meses. Y obviamente vamos a encontrar valores hepáticos alterados. Por ejemplo, la ALT elevada, ¿no? Ahora, el manejo de todas las infecciones virales que vamos a ver en general es simplemente sintomático. El reposo, la dieta, y hay que evitar dañar más el hígado. Se recomienda a los pacientes que no consuman alcohol y evitar fármacos que se metabolizan en el hígado. ¿Ok? Vemos entonces que incluso antes de que empiece la clínica, antes de que empiece la ictericia o la elevación de las enzimas hepáticas, el paciente ya está eliminando este virus por las heces. Incluso se dice que 2 semanas antes de que empiece la clínica y una semana después de que ha terminado la clínica, el paciente está eliminando el virus por las heces. ¿Ok? Entonces, una recomendación que nos daban es, si vamos a ir al serum, tal vez en zonas donde no hay tan buen saneamiento, hay que ir vacunados contra la hepatitis A, ¿no?
ya que la infección tiende a ser un poquito más grave en adultos que en niños. Y obviamente, si queremos hablar de términos generales, la prevención sería una higiene correcta, una higiene adecuada. ¿Ok? Ahora, vamos a saltar hasta la E, porque la E es un poco similar. ¿Ok? El contagio también es fecal-oral, tanto en la A como en la E. Y también se asocia a veces a productos de ganado porcino, carne de cerdo cruda, también mariscos. El periodo de incubación tiende a ser entre 2 a 6 semanas y los pacientes sobre todo son adultos jóvenes. El 80% tienden a ser asintomáticos, ¿ok? Y el resto que haga síntomas va a presentar síntomas similares a la hepatitis A, la astenia, debilidad muscular, todo ello, la ictericia. Un dato muy importante de la hepatitis E es que complica en gestantes con el embarazo. La mortalidad es más o menos del 10 al 25% en gestantes. El diagnóstico es similar. Lo hacemos dosando los anticuerpos contra el virus de la hepatitis E. O también podemos dosar con PCR la ARN del virus de la hepatitis B. Esta enfermedad sí puede cronificar, pero es muy raro que cronifique. Si encontramos que 6 meses después del inicio de la enfermedad el ARN todavía es positivo, hablamos de que esta enfermedad ha cronificado. Ahora, en ciertas guías, el manejo que recomiendan es con ribavirina, ¿no? También se usaba antes para la hepatitis C, ahora hay otros tratamientos. Pero en la E no hay una guía tal cual. Se puede dar ribavirina de 600 a 800 miligramos por día por 3 meses. Y se puede dar uno también una monoterapia con interferón pegilado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la A y la E, contagio oral fecal. La A en niños, la E en adultos y complica embarazadas. Luego pasamos a lo que son las hepatitis B y D. También están juntas porque la D, como les decía, nunca está sola, sino siempre está en coinfección o sobreinfección con la B. En este caso, para cualquiera de las dos, primero en su forma aguda vamos a enfocarnos. Los agentes son pues el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis D. El patrón puede ser de coinfección, nuestro paciente se infecta al mismo tiempo de ambos, o sobreinfección. Ahora es importante mencionar que si bien el B es relativamente frecuente, la infección con B es muy rara, ¿ok? Eh, Cuando nosotros ya empezamos a hablar del virus de la hepatitis B, tenemos que entrar al mundo de los antígenos y anticuerpos. Entonces es muy importante porque hay muchos niños en ese nivel. Serológicamente tenemos que saber distinguir qué tipo de enfermedad está haciendo nuestro paciente. Y para eso tenemos que conocer un poco molecularmente lo que hace el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B tiene componentes que a nosotros nos sirven para dosarlos como antígenos, ¿ok? Porque están circulando en la sangre. El virus de la hepatitis B tiene 4 genes. De ellos, por ejemplo, el gen S es el que nos da a una glicoproteína que se llama la glicoproteína S, que nosotros lo podemos dosar porque está en la sangre y lo dosamos como es el antígeno de superficie, ¿ok? Con este signo, ¿no? Hepatitis B, superficie antígeno. El antígeno de superficie está en la envoltura externa que tiene el virus. Internamente, si nos vamos ya a la parte más interna del virus, tenemos en la superficie 2 antígenos. El antígeno C, core, que es muy importante, este de acá, el antígeno C, y tenemos el antígeno E, ¿ok? Estos 3 son los antígenos que nos importan. Ahora, el antígeno core no tiene un péptido señalizador que le permita salir de la célula, ¿ok? De la célula hepática. El antígeno core no lo encontramos en el suero, ¿sí? Justamente como está acá, ¿no? El antígeno core no se encuentra en el suero. Nosotros nunca dosamos antígeno core porque no está en el suero. Lo que nosotros dosamos es los anticuerpos que ocurren o que aparecen en respuesta al antígeno core, que son los importantes. Nos van a permitir diferenciar enfermedad aguda de crónica. Ahora lo vemos. Y el antígeno E, que es importante porque nos permite, es un equivalente a la actividad de la célula. ¿Ok? Cuando hay mucho antígeno E, el hepatitis B está activo. Cuando no, es porque está inactivo, ¿no? También se relaciona un poco con la presencia de este ADN de replicación viral. Recordemos, la hepatitis B es el único ADN de los 5. Los síntomas, y esto es para todos los virus, en general lo que nos dice Harrison es que los virus no son tal cual citopáticos, no es que ya destruyen a la célula, sino que la actividad y la enfermedad que desarrollamos es por la respuesta inmune que el cuerpo da contra estos virus, ¿ok? Eso es lo mismo para los 5 tipos de virus. Y por ejemplo, en este caso de la hepatitis D, se pueden formar inmunocomplejos, que esto, como ustedes saben, es equivalente a la hipersensibilidad tipo 3, que después tiene toda la gama de enfermedades similares que ocurren en las personas que están llevando esta enfermedad, ¿no? Por eso empiezan a tener sintomatología o manifestaciones extrahepáticas que no se limitan solamente al hígado, sino por esos inmunocomplejos que viajan en la sangre
inmunocomplejo, que es la unión de un anticuerpo y un antígeno. Está viajando por la sangre y en las zonas de filtración queda y causa enfermedades. Enfermedades muy asociadas a la hepatitis B, por ejemplo, es la poliartritis crónica, ¿no? Poliartritis crónica, perdón, o la panartritis nodosa. También tenemos una glomerulonefritis membranosa, enfermedades por inmunocomplejos, que seguro lo han visto en otros temas, que se relacionan con la hepatitis B. ¿Ok? Entonces, la clínica ya es así un poco más grande, no solamente es hepática. Ahora, el hepatitis B tiene una característica particular, y es que dependiendo de la respuesta que le dé tu cuerpo, esta enfermedad va a evolucionar distinto. ¿Ok? Se cree que hay incluso patrones y todo ello. ¿Por qué? Porque la hepatitis B se puede adquirir congénitamente, en el nacimiento, de madre a hijo. Y cuando va de madre a hijo, cuando más antes te has infectado de hepatitis B, hay mucha más probabilidad de que la enfermedad cronifique. ¿Qué significa que una hepatitis cronifique? Que te dé cirrosis o hepatocarcinoma. Entonces, también otro factor de riesgo es esto, tener una respuesta inmune baja. ¿Ok? ¿Cómo se manifestaría esto? Con síntomas leves. Les estoy diciendo, los síntomas de la hepatitis B son por la respuesta inmune. Si hay respuesta baja, hay pocos síntomas. Entonces, las hepatitis agudas B, que son muy suaves, por así decirlo, son las que tienen más riesgo de cronificar. En cambio, si le da a un adulto, la hepatitis puede ser muy aguda, muy grave en momento agudo, pero hay menos riesgo de que cronifique. ¿Sí? Más o menos para que me entiendan. La transmisión, ahora nos enfocamos en la B, es sobre todo por contacto sexual. También está el riesgo parenteral y, como les decía, el perinatal. El más importante para el perinatal sería el B, ¿no? Por eso es que incluso tenemos la vacuna contra el VIH, que se dan en los recién nacidos. Los factores de riesgo entonces son un poco lógicos, ¿no? Ser una persona promiscua con muchos compañeros sexuales, y por lo parenteral, procedimientos invasivos, transfusión por hemoderivados, aunque ahora ya no se ha limitado mucho esto, ¿no? Desde 1986 más o menos que se limita. Y las personas que son adictas a drogas, o una mujer embarazada que en el tercer trimestre tiene actividad elevada de hepatitis B, que también tiene más riesgo de contagiar al. La clínica es similar a la hepatitis A en cuanto a hígado, pero también hemos visto que puede haber manifestaciones sistémicas. El periodo de incubación puede variar de 28 a 160 días, pero sobre todo son más o menos 3 meses en promedio. Y el pronóstico, como les decía, cuanto antes te enfermas, más riesgo de que hagas cronicidad y por tanto más grave a largo plazo. La cronicidad se da en el 90% en neonatos, 30% si es que el niño es infectado entre los 1 a 5 años, y del 2 a 5% de la infección puede después, más tarde. Más o menos se desarrolla de esta manera. Dentro del espectro que tiene la hepatitis B, puedes hacer una enfermedad subclínica, una enfermedad aguda o una enfermedad crónica, que ahora lo vamos a ver. La gran mayoría se recupera. Algunos pueden hacer una hepatitis fulminante en su periodo agudo, que puede terminar en un fallecimiento, ¿no? Salvo que el paciente se necesite un trasplante. Pero es muy raro, menos del 1% va a esto. Lo más probable también es la hepatitis crónica, ¿no? Que pueden recuperarse, pero la recuperación es un poco rara, realmente solamente tienen 10%, un poco menos se van recuperando. Un buen porcentaje va a ir a cirrosis. Y del 2 al 3% terminan haciendo un carcinoma hepatocelular. Entonces, cualquiera de estos dos ya es un mal pronóstico para el paciente. ¿Ok? Tanto cirrosis como carcinoma, el hígado ya no está funcionando y, como les digo, una falla hepática es técnicamente ya mortal. Por lo que sus pacientes requieren trasplante o terminan en fallecimiento. Entonces, todo esto lo hemos mencionado en el A y en el E, porque no cronifican. ¿Ok? El A nunca cronifica, el E es raro que cronifique, el B puede cronificar, y cuanto antes se contagia, más riesgo de que cronifique, llevando esto a cirrosis o carcinoma. Entonces, la otra cara sería ya una enfermedad crónica, tal cual. Se caracteriza la enfermedad crónica porque ya hay lesiones necróticas inflamatorias por una infección persistente. ¿Recuerdan cuando hablaban sobre inflamación, tal vez en patología? Las inflamaciones crónicas generalmente es porque la infección es persistente, el cuerpo no está logrando eliminar y se desencadena toda la respuesta inmune que nos lleva a una inflamación crónica. La gran mayoría puede ser asintomático o tener síntomas muy leves: cansancio, ligera hepatomegalia, tal vez ictericia, y ya cuando es severo puede llegar a cirrosis y clínica extrahepática, que diría, ¿no? Por los inmunocomplejos. Los pacientes pueden tener una etapa silente, una enfermedad silente, o pueden tener ciertas fases en las que hay periodos donde hay replicaciones intensas. Como sabemos que está activo el virus por el antígeno E, ¿cierto? Ese es el que usamos para actividad. Fase de inmunoreactividad, donde la enfermedad está silente, y portadores inactivos. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona haga enfermedad crónica?
Esto es importante. Cuando encontremos un paciente con hepatitis B, hay que tratar de ver si el paciente tiene riesgo o no de cronificar. Cuando la infección fue perinatal, hay mucho riesgo, 90% van a ser crónicos. Cuando el periodo agudo fue leve, ¿recuerdan lo que decían? Si la respuesta inmune ha sido leve, hay más riesgo de que cronifique. Cuando no ha habido ictericia, cuando ha sido leve, cuando ha habido bajas elevaciones de enzimas hepáticas inicialmente, los varones y el uso de corticoides. ¿Ok? Esto es importante. En hepatitis aguda B está contraindicada, está prohibido dar corticoides porque aumenta el riesgo de cronificar. ¿Sí? Ahora, el mundo de la hepatitis B se complica mucho, parcialmente con lo que son los marcadores serológicos. ¿Sí? En relación al tiempo que ha pasado, vamos a encontrar o bien antígenos, que es lo que hemos hablado, superficie, core, OE, o anticuerpos. Recuerden, el antígeno core nunca está en el suero, no lo usamos. Lo que nosotros usamos es el anticuerpo, y acá lo vemos. El anticuerpo contra el core de tipo M en las fases agudas, o el anticuerpo contra el core de tipo G cuando la enfermedad ya se ha vuelto crónica. ¿Ok? Entonces, inicialmente el paciente, el primer marcador que se eleva para un paciente es el antígeno de superficie. El antígeno de superficie nos indica a nosotros que la enfermedad en el paciente está activa. ¿Okay? Puede que el paciente se contagió ahora y de acá a 2 meses le encuentras el antígeno de superficie, o de acá a 10 años le encuentras el antígeno de superficie. Pondremos en menos un número. Sea como sea, si está presente, la enfermedad está activa. Al lado izquierdo tenemos marcadores de una enfermedad aguda, una hepatitis aguda, por el virus de la hepatitis B, y al lado derecho tenemos los marcadores de una enfermedad crónica. Como ustedes ven, la diferencia principal está acá. El antígeno de superficie está positivo y luego cae. Eso fue agudo. ¿Quién lo reemplaza? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si nosotros encontramos en un paciente anticuerpo contra antígeno de superficie, la enfermedad ya pasó. El paciente tuvo su etapa aguda y ya sanó. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en un paciente crónico? El antígeno de superficie sigue y persiste, persiste, persiste y va a persistir porque la enfermedad siempre está presente. Eso es lo que define a un paciente crónico. Ahora, en ciertos casos puede haber una recuperación muy poco probable, pero puede haber una recuperación espontánea, que se caracteriza porque inicialmente hay una elevación de enzimas hepáticas que cae y el paciente se cura. Ok, eso es un cierto porcentaje de pacientes que se sanan espontáneamente. Entonces, el primer marcador que nos importa ver es el antígeno de superficie. Si está positivo, enfermedad activa. Si está negativo y en cambio tenemos su anticuerpo, es porque el paciente ya sana. ¿Ok? Lo siguiente, y sobre todo para las enfermedades agudas o activas, el paciente tiene IgM, que es agudo, contra el core, o IgG, que es crónico, contra el core. También nos permite ver. Y otra cosa que dosamos es el anticuerpo E, que es para ver si la enfermedad está activa o no, sobre todo en los crónicos. ¿Sí? Mientras esté presente, está activo. Si ya pasó, encontramos a su anticuerpo, es porque ya está inactivo. Más o menos por ahí va el juego. Entonces, se correlaciona, si se dan cuenta acá al lado izquierdo, ¿no? Una enfermedad presente con una replicación activa, típico de una hepatitis aguda. Y cuando cae la enfermedad y el paciente se cura, la actividad también no está. Entonces, más o menos se correlaciona esto. Este es un gráfico de una academia que se llama Quickies. Me gusta bastante porque te ayuda mucho a identificar y tratar de entender cómo va. Lo primero que tú ves es el antígeno de superficie. Si está positivo, la enfermedad está presente, ¿ok? Pero si no hay, y al contrario, está su anticuerpo, el paciente ya pasó por la enfermedad, ¿sí? Entonces, si está positivo, lo siguiente que vemos es el anticuerpo contra el core. Si es un IgM, es agudo. Si es un IgG, es crónico. Podemos estar ante una hepatitis crónica, por ejemplo, ¿sí? Y luego dosamos el antígeno E, que es de actividad. Si está positivo, es una enfermedad activa. Si en cambio tenemos a su anticuerpo, la enfermedad ya es inactiva. Entonces por ahí van más o menos los patrones, en ese orden es como nosotros vamos viendo. Ahora, cuando el antígeno de superficie es negativo, el paciente está curado. Hay otra opción, que el paciente haya sido vacunado, ¿ok? Entonces, lo que nos ayuda acá a ver es la IgG-core, el antígeno contra el anticuerpo contra el antígeno core, ¿ok? Que si aún está presente es porque el paciente ha estado infectado recientemente, pero si ya está negativo, es un pasado lejano, ¿ok? Y eso es muy común para exámenes que van a ver después cuando vengan el ENAM, serum, el resultado. Son preguntas comunes y es lo que un poco marea, ¿sí? ¿Ok? Ahora, el manejo que le damos a la hepatitis B tiene como objetivo erradicar al virus de la hepatitis B.
No siempre se va a lograr, pero es lo que vamos a intentar hacer. Y los fármacos que nosotros le damos a los pacientes son generalmente de dos tipos. Podemos darle interferones alfa o nucleócidos y nucleótidos. Dentro de los interferones, el que más nosotros usamos es el vigilado. Se da por, idealmente lo que las guías indican es por 48 semanas, uno por semana. Puede tener una serie de complicaciones, y eso nosotros vamos evaluando periódicamente a los pacientes. Entre nucleócidos y nucleótidos, los más importantes son el entecavir y tenofovir a nivel internacional, ¿no? Como saben, hay prevención para la hepatitis B, que es la vacuna que se da a los recién nacidos. Y incentivar y concientizar a los pacientes a evitar los factores de riesgo, la promiscuidad, el uso de drogas endovenosas, que no están comunes en nuestra sociedad, pero hacer controles periódicos a pacientes que están sometidos a procedimientos invasivos, comunes, etc., ¿no? Ahora, el pronóstico que tienen los pacientes, como ven, un pequeño porcentaje va a ir a la cronicidad, ¿ok? Cuando al paciente se le da interferón vigilado en un año, encontramos cero conversión de actividad a inactividad. En vez de tener el antígeno, empezamos a tener antígeno E en un año, más o menos, ¿sí? Y el 30%, tras varios años, evoluciona de un antígeno de superficie positivo, o sea, enfermedad activa, a antígenos, a anticuerpo contra el antígeno de superficie. Vean lo que implica esto de acá, que el tratamiento con interferón tras ciertos años solamente logra que el 30% de pacientes se lo convierta de un antígeno, enfermedad presente, a un anticuerpo, enfermedad sana. Solamente el 30% van a sanar con el tratamiento que se les da, ¿no? Ahora, el 15 al 40% de los pacientes que se infectan van a complicar a cirrosis o hepatocarcinoma. Ahí está el riesgo de la infección por el virus de la hepatitis B, el desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma a largo plazo. Ahora, un comentario pequeño sobre el virus de la hepatitis B, ¿ok? Como vemos en la imagen, es un ARN, a diferencia del B, y es incompleto, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, tiene una superficie mixta, porque la envoltura que presenta es de la hepatitis B, es un antígeno de superficie de la hepatitis B, la infección siempre es conjunta, como les decía, ¿ok? En sí, el virus tal cual simplemente es la parte interna del virión. La transmisión es similar, contacto sexual, usuario de drogas endovenosas, etc. Los factores de riesgo también son similares. La promiscuidad, su periodo de incubación es un poco más corto, que puede ir por el mes, y hay dos patrones que podemos encontrar en estos casos. Una coinfección, que es que ambos infectan a la vez, o una sobre o superinfección, que es que el paciente ya tenía antecedente de hepatitis B crónica y por ahí se volvió o se infectó de un D, que generalmente le complica. Si el paciente ya tenía su hepatitis B y se sobreinfecta o superinfecta en algún momento con una hepatitis D, el paciente puede hacer una hepatitis hiperaguda, incluso fulminante, que lo lleve al trasplante. Y es más, una vez que se ha sobreinfectado, en el caso de sobreinfecciones, el 70 al 90% de pacientes van a llegar a la infección crónica, cirrosis, hepatocarcinoma, etc. Entonces, complica la situación de un paciente con hepatitis B. Sí, siempre que se controles para ello. El diagnóstico se hace solamente con el anticuerpo. ¿Okay? El único caso donde el diagnóstico es complicado y tenemos que saber los estadios de la hepatitis B. En este caso solo encontramos el anticuerpo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos una coinfección de una sobreinfección? Sí, están presentes al mismo momento inmunoglobulina E contra ambos, o sea, contra el core del B y contra el virus de la hepatitis D, es una coinfección. Pero una sobreinfección es cuando el core ya apagó, ya no está. El core de la hepatitis B ya no es IgM, es un IgG, por ejemplo, significa que es crónico, ¿no? Y en el hepatitis D sí tenemos un IgM, que significa agudo. Eso quiere decir que el D es reciente y el B es antiguo, porque ya no está el IgM, ¿ok? El manejo se hace también con un interferón vigilado, ¿no? Ahora, el último, porque hemos hablado del A, E, B, D, es la hepatitis C. El problema con la hepatitis C es que cronifica. La gran mayoría de pacientes van a cronificar. Y el paciente típico es un paciente que tiene sobre todo contacto con sangre, o sea, usuarios de drogas endovenosas o personas que están sometidas constantemente a tratamientos. Una persona con alteraciones de factores de la población que tiene que estar haciéndole, aplicándose plasma fresco o factores de coagulación periódicamente, que está constantemente recibiendo paquetes globulares, transfusiones. Esos son los tipos de pacientes que tienen más riesgo de desarrollar una hepatitis C. También puede haber contagio sexual, también puede haber contagio perinatal, pero eso es raro.
perinatal siempre hay que empezar en B, ¿no? Sobre todo. La incubación también va de 15 a 160 días, un promedio de 2 meses. Y como dice acá, con la infección aguda, asintomática en un 85%. Pero de los pacientes que se infectan con C, de un 80 a 90% van a ser una enfermedad crónica. Es muchísimo, ¿ok? En comparación al B, que eran entre 25 a 30%. Los pacientes que tienen hepatitis C, el riesgo es que la gran mayoría van a cronificar. Esos que cronifican, 20% además van a hacer cirrosis y 25% van a terminar en hepatocarcinoma. El problema de la hepatitis C es esa, la cronificación. Cronificación en hepatitis C es peligrosa. Cualquier daño a largo plazo que le des al hígado termina o bien en cirrosis o hepatocarcinoma. Más o menos ese es el camino. Cualquier patología del hígado, no solamente las hepatitis. ¿Ok? Una infección aguda, que es lo menos probable, es similar al B. Sube un momento el PCR, el ARN del virus, y luego se reemplaza por el anticuerpo. Y el paciente tuvo una infección aguda. Raro. La mayoría van a ser crónicos. Va a subir inicialmente, va a presentar los síntomas y va a tener sus episodios de reactivación, 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 hasta que eventualmente el paciente realice o llegue a desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma. ¿Ok? El diagnóstico se hace solamente dosando el antígeno contra VHC. ¿Ok? O con PCR para ver el material nucleico del virus. Ya podemos evaluar el pronóstico del paciente si está haciendo cirrosis con la elastografía, no por ultrasonido o resonancia, para ver si el paciente ya está empezando a hacer fibrosis hepática. El tratamiento es similar, son interferones, y acá existen ya fármacos antivirales de acción directa. ¿Ok? Los antivirales, tal cual, son complicados. Los que les puse acá son de una guía internacional que encontré. Nosotros los clasificamos en inhibidores del NS3, inhibidores del NS5A o inhibidores del NS5B. ¿Ok? Entonces, los que yo les puse ahí son el Glecaprevir y Pibrentasfir. Acá en Perú, las guías más o menos que encontré, que no las puse, son del Sofosbuvir, que termina siendo un inhibidor de la NS5B, no lo puse ahí, por ejemplo, y Belpatasvir, por ejemplo, también, ¿no? Que sí es un inhibidor de la NS5A. Entonces, eso ya lo pueden verificar en guías, el tratamiento que se está dando. Y para el estudio de la hepatitis C también tenemos que ver porque son 7 genotipos, cuál de ellos es para ver qué tratamiento le damos. ¿Ok? Entonces va por ahí. Antes se usaba ribavirina, tal vez incluso nosotros sigamos usando de vez en cuando, pero ya se ha estado reemplazando por los antivirales de acción directa. ¿Ok? En los 3 esquemas que llegué a revisar de acá, el común es el sofosbuvir, que como les decía, es un inhibidor de la NS5B, que es la polimerasa, ¿ya? Ok. Algunos patrones que vemos acá, en la imagen inferior, es la diferencia que hay cuando la hepatitis viral ha sido aguda y cuando es crónica, ¿sí? Como vemos, el tipo celular, por ejemplo, es distinto. Infiltrados mononucleares, en referencia de los macrófagos neutrófilos, tienden a ser más agudos. Puede haber degeneración banalizante, apoptosis, macrófagos y todo ello. Cuando se hace crónico y empieza la proliferación fibroblástica, ¿ok? Aparece lo que es la necrosis en puente, que tiende ya a unir todos estos infiltrados mononucleares hacia las venas centrales. Empieza a haber ciertas características como las células en vídeo deslustrado de una hepatitis B, o el cambio graso, que es más característico de la hepatitis C. ¿Sí? Y bueno, la infiltración por linfocitos. Los linfocitos, como ustedes saben, son las células de las infecciones crónicas, de las inflamaciones crónicas. ¿Sí? Entonces, si por ahí algunas cosas también podríamos recordar, o lo que la patología son las inclusiones citoplasmáticas que existen, ¿no? Los hepatocitos en vídeo deslustrado, la hepatitis B crónica, que es sobre todo por acumulación de los antígenos de superficie B. Si nosotros teñimos esto, como dice acá la leyenda, encontramos toda la atención de los antígenos de superficie dentro de los hepatocitos. Y bueno, pues para la hepatitis C, que es un poco más común, el agregado linfoide en los espacios porta y la fibrosis en puente, ¿no? Que es un poco más tardío en la evolución de la hepatitis C. Son más o menos características que los patólogos ya dominan en su área. Entonces, por ejemplo, algunas preguntas clásicas que se pueden hacer, y si ustedes ya más adelante se preparan para exámenes, van a ver que es un poco sencillo las preguntas que se hacen de este nivel, ¿no? Una niña de 14 años que no tiene antecedentes de hospitalizaciones, transfusiones, hace 2 semanas tiene hiporexia, malestar, náuseas, vómitos. Y se nota desde hace 3 días ictericia y coluria. ¿Ok? Ya estamos viendo más o menos un patrón incluso con esta situación. Tenemos que hay enzimas hepáticas elevadas, que es lo que nos lleva más a este diagnóstico. Entonces, ¿qué tipo de hepatitis es la más probable? No sé si por ahí podrían participar por el chat
porque son preguntas bastante sencillas. Hola. Bueno, en este caso, más o menos, los pacientes, si nosotros vemos que es una niña, es más o menos el paciente típico que tenemos de una hepatitis A, ¿no? Además, como ustedes ven, no tiene antecedentes de transfusiones que nos pueda hacer pensar en un C tal vez o un B. Y la clínica es muy vaga. Hay varios que le están poniendo A. Está bien, hepatitis A, muy bien. Ok, lo único que tiene esta niña, cuando ustedes llegan, tal vez lleguen a ver, tiene enzimas hepáticas elevadas en su examen de control que le hicieron, ¿no? La clínica obviamente no te va a orientar mucho, ¿sí? Porque puede ser cualquier cosa. Las enzimas hepáticas priman y por el grupo etario y sin antecedentes previos va para la A. En la siguiente tenemos un varón de 25 años que bruscamente presenta astenia e ictericia, ¿ok? Ya un poco más orientado. Los valores de las enzimas hepáticas están más de 2000. Recuerden que el valor normal está menos de 40 y estos tienen 2000, así que es demasiado. Los marcadores muestran ese patrón. Entonces, pueden ir más o menos identificando cuál es el patrón de la hepatitis B que estamos viendo acá. Ajá, bastante bien, muy bien, las personas que han estado participando. Lo primero que tú ves ante un paciente con hepatitis B, porque estas preguntas son clásicas, es el antígeno de superficie. ¿El antígeno de superficie está positivo o está negativo? Si el antígeno de superficie es positivo, es un paciente que tiene la enfermedad, está con hepatitis. Si es negativo, ya se curó. Entonces, en este caso está positivo. ¿Qué sigue? El anticuerpo core. Anticuerpo core. Si el anticuerpo core es M, estamos hablando de una infección aguda. Si es G, estamos hablando de una infección crónica. Y ya, con esto sale la respuesta. Una infección de hepatitis B aguda. Además nos dicen que tiene un C negativo. Por ahí hay casos en que pueden decir, siempre lean todo completo, ¿ok? Porque a veces he visto preguntas donde le ponen positivo y ya tienen la respuesta es otra, ¿no? Hepatitis B aguda con C, por ejemplo. O por ahí te sale un antígeno, un anticuerpo contra la hepatitis D positivo, también ya tienes que ver si es superposición, sobreposición y todo. ¿Ok? Entonces, las preguntas tienden a ser sencillas, pero cuando se enfrenten a los pacientes ya también tienen que avisar. La clínica no siempre es florida, pero te orienta un poco, ¿no? El laboratorio ayuda muchísimo, eso ya lo van a ver adelante. Ahora, la siguiente parte vamos a ver si una hepatitis por fármacos, solo una mención superficial, no vamos a hablar, solamente tengo esta diapositiva. Principalmente los mecanismos de una hepatitis por fármacos son una hepatotoxicidad directa o una respuesta autoinmune idiosincrática a los distintos metabolitos que tenga el fármaco. ¿Ok? Esta tabla que saca incluso la he cortado porque es mucho más grande, está en el Robin si le quieren encontrar. Y los patrones clínicos y histológicos que nos dan son muy variados. Entonces, como ustedes ven, una gran cantidad de medicamentos nos dan distintos patrones y distintos hallazgos morfológicos. Un patrón colestásico se encuentra en los anticonceptivos, esteroides, en hepatitis colestásica, todo ello. Por ejemplo, cuando ustedes repasen TB, ahí van a ver, ¿no? Los efectos adversos, la isoniazida, qué tipo de patrón te da, qué tipo de enfermedad te da y todo ello, ¿no? Cuando vemos alcohol, que es lo que vamos a mencionar ahora, qué tipo de enfermedad da el hígado graso, ¿cierto? El etanol, también algunos anticonvulsivantes, etcétera. La fibrosis, que es etapa tardía del alcohol, que es lo que vamos a ver también, el metotrexato, con las complicaciones que van, ¿ok? Entonces, esto ya lo desarrollan en cada capítulo de fármaco que se va viendo y dependiendo del área en el que se especialicen, van a ver muy bien cuál es la complicación que va a todo ello, ¿no? Obviamente un gasto sí tiene que dominar todo esto. Entonces, si nos enfocamos en lo que es el alcohol, la hepatopatía alcohólica es un espectro de enfermedades, ¿ok? Que va desde personas que tienen un consumo esporádico, un consumo excesivo, y a personas que terminan con cirrosis. El metabolito, que es el que causa el daño hepático, es el acetaldehído, ¿ok? Dentro del metabolismo del etanol, ahora vamos a ver una imagen. El acetaldehído es el metabolito tóxico, de la clásica también. De todos los patrones que da, el patrón clásico es la esteatosis, ¿no? Con fibrosis hepática. La esteatosis es la degeneración grasa, como ustedes recordarán por esto. Las vacuolas grasas de los hepatocitos que degeneran y nos muestran la patología tal cual. Este patrón no es tan característico no es específico de la
hepatopatía alcohólica, ya que también tenemos una esteatosis hepática no grasa, ¿no? Las personas que tienen gran cantidad de ingesta de carbohidratos, por ejemplo, también llegan a esto, ¿no? Y esto, como cualquier daño, les decía, con el tiempo evoluciona a cirrosis y después pasa a su hepatocarcinoma. Incluso esto también puede llegar ahí, ¿sí? Entonces, vemos acá el metabolismo del etanol hacia el acetaldehído que finalmente debe terminar en ácido acético. Cuando es excesivo y se sobrepasan estas tres rutas, o personas que tienen deficiencia genética de ciertas enzimas, del retículo inflamático, como el citocromo B, ¿no? Puede ser que la persona sea más susceptible a tener acumulaciones de acetaldehído y haya más riesgo de desarrollar esta enfermedad alcohólica hepática. Entonces, inicialmente, lo que hacemos es una esteatosis hepática alcohólica, que es el daño crónico, con acumulación de grasa, que es lo que estábamos viendo. También puede presentarse en las intoxicaciones agudas, una forma aguda que sería la hepatitis alcohólica tal cual. ¿Okay? También puede ser a largo plazo una hepatitis que ya el hígado se ha inflamado. ¿Okay? No se ha quedado solamente en degeneraciones grasas, sino ya hay patrones inflamatorios, que vamos a ver ahora. Y con el tiempo llegar a una cirrosis, ¿okay? Que sería el estadio final. El metabolito tóxico es el acetaldehído, ¿sí? Y nosotros podemos hablar de una dosis segura que está en 8 gramos semanales para hombres, dependiendo del licor que se tomen. Y para las mujeres que tienen tendencia a hacer más rápidamente esta enfermedad, la dosis puede ser la mitad, incluso la tercera parte. ¿Ok? El riesgo establecido está en consumo de 40 gramos al día por más o menos 10 años en adelante. ¿Qué es lo que hace? Ya que irremediablemente terminemos en un desenlace de este tipo. ¿Ok? Obviamente hay que concientizar a los pacientes para no llegar a ese extremo. Algunas características, bueno, de los tres patrones que vemos, atosis, hepatitis y cirrosis, solo nos estoy enfocando en hepatitis. Características de la hepatitis son justamente los hepatocitos balonizados, ¿ok? Son hepatocitos que están hinchados. No confundir, ¿eh? Estos de acá son de generaciones grasas. Estos de acá, en cambio, son hepatocitos balonizados, hinchados. Internamente puede haber acumulación de organelas de una forma hialina, que es la hialina de Mallory, ¿ok? Conocido como los cuerpos de Mallory, también ahorita lo vamos a ver. Y también puede haber gotitas de grasa, incluso en la hepatitis alcohólica. Otra cosa que vamos a ver es inflamación, ¿ok? La presencia de células nucleares. Y también necrosis. Puede haber necrosis dentro de las placas histológicas cuando se revisa esto. Ahora, ya en hepatitis tal cual, antes de llegar a cirrosis, ya se puede ver fibrosis perivenular, pericelular, que comienza sobre todo en la zona 3, que habíamos visto de los acinos. Tiene la apariencia del alambre gallinero, que lo estamos viendo acá. Esto con el tiempo va a progresar a una fibrosis, ¿ok? El tratamiento es obvio, es dejar de tomar. Cuando una persona en estas etapas iniciales deja de consumir alcohol, las lesiones revierten, el hígado es un órgano noble. Pero con el tiempo, la persona que no llega a esto va a complicar más la fibrosis y terminar en una cirrosis tal cual, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues, es algo muy característico, es eso de acá. La relación AST sobre ALT es mayor a 1.5. En las hepatitis virales es al revés. De las pocas patologías que vienen con este dato, que la relación de AST-ALT es mayor a 1 a 1,5, está la hepatopatía alcohólica. ¿Ok? Hay muchas otras enfermedades más, es cierto, pero de cabeza la que siempre relacionan con esto y preguntan con esto es esa. ¿Ok? Entonces siempre hay que estar atentos a la relación que hay, porque de ahí puede salir algunas preguntas también. Entonces, ahora, a diferencia de las hepatitis, como vimos en el caso, el paciente tenía 2000 de las transaminasas con las que estaban elevadas. En cambio, en este caso, no llegan a subir a los 400. ¿Ok? Entonces, para diagnosticar también diferenciar. ¿Sí? Y si le hacemos una biopsia, vamos a encontrar, bueno, perdón, un examen de sangre, vamos a encontrar leucocitosis, neutrofilia, que ya indican otro origen. Nosotros podemos hacer el diagnóstico clínico, pero idealmente con biopsia, ¿no? Y también clínicamente vamos a ver la intensificación de la ictericia y el factor de riesgo que tiene el paciente. Entonces, cuando estés a un paciente, obviamente vas a sospechar, dependiendo del antecedente de consumo de licor que tenga, ¿no? Descartando otra etiología. Y el manejo es, como les digo, la abstinencia alcohólica. Se puede suplementar con dieta, pobre en grasa, si tiene alteraciones electrolíticas de vitamina B1, si es el alcohólico crónico, y un control periódico, ¿no? Entonces la evolución va más o menos como abajo. Ante una exposición frecuente, en pocas cantidades vamos a una esteatosis, que es el cambio graso, que eventualmente va a terminar en una cirrosis. En cambio, una exposición intensa nos puede llevar a la hepatitis, ¿no? Incluso se va interconectando entre ello y ello, que también va a terminar en una cirrosis. Inicialmente en estos estadios se puede todavía deshacer el daño,
y volver al inicio, ¿no? Pero si no, no. Entonces, el conocimiento es un poco sencillo. Por ejemplo, acá vemos algo común, ¿no? De esa pregunta de acá. Es un caso complejito, a ver, más o menos si alguien por ahí puede atinarle. Tal vez con el tema se pueden orientar, pero si ahí por ahí puede poner por qué llegamos a ese diagnóstico, sería interesante. A ver, ¿hay alguien por ahí? Ujú, excelente. Muy bien. Justamente es el dato que les estaba indicando. Por el tema que hemos visto ya podemos ver que es una empatopatía alcohólica. Ok, pero el sustento es por qué. Porque acá tal vez no hay mucho del antecedente que nos puede ayudar. El dato es el laboratorio que les había comentado. La relación entre AST y ALT en las transaminasas. En muchas enfermedades tiende a ser inverso, ¿no? La ALT casi siempre tiende a ser más elevada. Pero cuando nosotros vemos este patrón de acá, que la AST es mayor que la ALT, la relación es mayor a 1,5, como veíamos antes, nos orienta más a una hepatopatía alcohólica. No solamente para exámenes, también lo van a ver en pacientes, ¿ok? Bueno, en pacientes es más fácil por el antecedente de factores previos que van a ver. Pero en este caso, ahí está el punto. ¿Ok? A ver, acá. Esto es un poquito más complicado. ¿Alguien por ahí recuerda un poquito de patología? Lo mencionamos superficialmente también. Ujú. Sí, tenemos gastroenterólogos o patólogos, no lo sé la verdad. Pero muy bien, esas son de esas preguntas complicadas que por ahí a veces nos encontramos, ¿no? Ok, en este caso estamos viendo, bueno, el cuadro clínico nos hace pensar en una hepatitis aguda, perdón, en una hepatitis alcohólica, en todos los tres planos que hemos visto. Y lo que vemos acá se llaman cuerpos de Maillard, ¿ok? Eh, los cuerpos de Maillard son las inclusiones que vemos entre los apoptositos estas de acá, ¿ok? Generalmente por citoqueratina que se está acumulando. Es típico, no es característico, pero sí es muy típico de la hepatitis alcohólica. También vemos por ahí algunos neutrófilos, posiblemente por la muerte celular que está viendo de los hepatocitos, ¿no? Entonces, otro que nos puede orientar es esto también. Bueno, obvio que es alcohólico, pero para volver a recalcar el tema. Entonces, por ahí vemos, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí ya es todo lo que es hepatitis fármacos. Vamos a ir por el último detalle, que es la hepatitis autoinmune. Ya para culminar, las enfermedades autoinmunes del hígado son varias. Sí, tenemos algunas que son más de vía biliar, que tienen características de colangitis y todo ello. Nosotros nos enfocamos acá solo en la hepatitis autoinmune porque estamos en hepatitis. Como cualquier enfermedad autoinmune, tienen a ser un proceso crónico, necrótico, y la causa no se conoce tal cual. Sí, acá estamos viendo un efecto característico, y lo que más se notan siempre son células plasmáticas, ¿no? Que es característico de la enfermedad autoinmune. Bueno, en pato lo habrán visto, entonces para no detallar. Entonces, ¿cómo nosotros orientamos? Hemos visto, ¿no? Un niño con hepatitis A, contacto sexual o perinatal, hepatitis B, uso de droga endovenosa, hepatitis C, sobreinfección de un B, D, o un contacto fecal oral en adultos, E. Un paciente con antecedente de consumo masivo de alcohol,
embalonamiento, estatosis hepática, alcohólica. ¿Y cómo nosotros vemos cuál es el paciente que nosotros encontramos en una hepatitis autoinmune? Generalmente tienden a ser 4 veces más frecuente mujeres, ¿ok? Y la edad típica puede ser pubertad o entre los 40 y 60 años. Una mujer entre 40 y 60 años es el paciente prototípico de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Tiene síntomas variados, ¿ok? Y pueden ser síntomas que nos hagan pensar en una hepatitis aguda, en una hepatitis crónica. Generalmente vamos a encontrar ahí antecedentes familiares de alguna otra enfermedad autoinmune o genéticamente patrones de el HLA-B8, DR3, DR4, dependiendo de la ubicación geográfica. ¿Ok? Esto varía por localizaciones. Esta enfermedad tiende a ser oscilante muchas veces. No encontramos la enfermedad, no la diagnosticamos a tiempo. Y como dice acá, si no se ha tratado, puede evolucionar una cirrosis descompensada hasta un 80% de los casos en solo 5 años. ¿Ok? ¿A qué se refiere con actividad oscilante? Periodos donde la persona está normal, sin alteraciones, y luego viene la manifestación hepática. Pero como hemos visto, no hay una clínica tal cual que nos haga pensar que es algo hepático, sino alteraciones o elevaciones laboratoriales, clínica vaga, difusa. Por ejemplo, un dato interesante de la hepatitis autoinmune es que al momento del diagnóstico, la cuarta parte de los pacientes ya están en cirrosis o ya se han complicado. ¿Ok? Es una enfermedad un poco rara y el único síntoma a veces que nos va a dar es el cansancio. Entonces, llegar a esto es muy complicado, ¿no? Son enfermedades raras, la verdad, hasta ahora no he llegado a ver, solamente teóricamente. Y el diagnóstico juega mucho con los laboratorios, ¿sí? Eh, el patrón se respeta. En la gran mayoría de enfermedades es así. Cuando es mayor, alcohólico. Cuando es menor, el resto, ¿no? Están las hepatitis virales, la hepatitis autoinmune también entra al patrón, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver sobre todo, aparte de la elevación de transaminasas, son ciertos anticuerpos. El anticuerpo típico de la hepatitis autoinmune es el anticuerpo antimusculolis, ¿ok? Que justamente nos hace el diagnóstico. También encontramos anticuerpos antinucleares. Esto está en el 80% de los pacientes, no en todos, ¿ok? También puede haber otro tipo de anticuerpos, los antimicrosomales, como los de acá, o incluso PEANC. Entonces, por ejemplo, para el diagnóstico que se hace de la hepatitis, los anticuerpos nos dan un buen puntaje, ¿no? Cuanto está en mayor presencia, mejor todavía, ¿no? Nos da 2 puntos. Para hacer un diagnóstico de hepatitis autoinmune definida, llegamos hasta los 7, probable cuando esté en 6. Entonces, 2 puntos ya suma bastante, ¿no? La presencia de inmunoglobulinas, histología hepática o si hepatitis viral, todo esto va sumando. Para acá siempre hay que tratar de hacer una biopsia, ¿ok? Cuando sospechamos, hemos encontrado un paciente con diagnóstico de hepatitis, toda la serología está negativa, no tiene antecedentes de alcohol, no sabemos muy bien qué hacer, podemos mandarlo a una biopsia, ¿ok? ¿Y qué vamos a encontrar? Necrosis portal, infiltrados linfocíticos, infiltrados de plasmocitos, como habíamos visto en la imagen inicial. El manejo tiende a ser sobre todo inmunosupresor. Sobre todo, un criterio es cuando la ASP está 10 veces más allá del valor normal, o sea, más de 400 más o menos, ¿no? El tratamiento tiende a ser con prednisona, prednisolona, y se puede evaluar agregar o no azatioprina, ¿no? En casos fulminantes, o ya que han llegado a cirrosis, lo ideal es hacer un trasplante. Entonces, acá tenemos un par de preguntas. Tengo algunas cuantas preguntitas más y ya terminamos. Eso es todo lo que tenemos que saber superficialmente. A ver. Una mujer de 25 años no tiene antecedentes. Hace 2 semanas está con malestar, cansancio, rash. Luego tiene coluria, ictericia, no tiene otras molestias. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que más o menos les orienta en este caso? Muy bien. Vemos que... Ajá. Está bien, más o menos basándonos en el tema que estamos ahí. Una cosa que puede confundirte acá es que los anticuerpos están negativos.
Sí, pero como les decía, solo están positivos en el 80% de pacientes. Eso no es excluyente. Son 2 puntos, no son definitivos. Esta paciente tiene alteraciones bioquímicas, no, perdón, alteraciones bioquímicas, elevación de las transaminasas, bilirrubinas elevadas, todos los serológicos contra el virus están negativos, entonces no puede ser una hepatitis viral, tal cual. Y si bien los autoinmunes los anticuerpos están negativos, tenemos biopsia, células plasmáticas con infiltrados, lo que les decía, las células plasmáticas o plasmocitos son muy típicos de la hepatitis autoinmune, y es eso más o menos lo que nos lleva, ¿no? En espacios porta y necrosis cefalomurguillar. Ha sido una pregunta de residentado, ¿no? Para los que les gusta patología, ¿no? Y gastroenterología. Esa de acá ya es otro tema. Vamos a ver si ya pueden recordar acá la nueva. Muy bien, están apareciendo los gastros de nuevo. Infectos, quién sabe. Esta de acá también es el patrón que siempre tenemos que repetir, ¿no? Primero vemos si hay un antígeno de superficie. El antígeno de superficie puede ser positivo, enfermedad presente, o negativo, que ya se curó. Y acá vemos que el antígeno de superficie está positivo. Es más, tiene anticuerpos. No, perdón, pero eso también están negativos, pero no nos indica mucho. Entonces estamos acá, ¿no? Anticuerpos negativos, estamos en una enfermedad presente. Y luego nos enfocamos al siguiente, que es el anticuerpo core. Es IgM agudo o IgG crónico. Estamos en un M, lo que nos hace pensar que es agudo. Es más, si nos enfocamos en el antígeno E, que es de replicación, incluso encontramos que está, bueno, como todo un patrón agudo, ¿no? Una hepatitis B aguda, que están constantemente en replicación. Entonces, esto de acá sí es muy común y tanto para nuestros pacientes como para los exámenes, para los que sean estudiantes, esto ayuda. ¿Ok? Ese es el esquema más o menos. Es uno que siempre nos confundimos. Bueno, esa es la bibliografía y eso sería todo. Ha sido un repaso muy superficial, más que nada de revisión, con algunas preguntitas para que tratemos de estar un poco más activos ahí. Espero que les haya gustado, les sirva bastante y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, a ver, me pueden hacer llegar. Así es, doctor, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Los invitamos a los participantes a que puedan hacer sus preguntas por chat o prendiendo sus micrófonos. Tenemos una primera pregunta, es ¿cómo abordar la hepatitis B en el primer nivel de atención? A ver, muy bien. Bueno, en un primer nivel de atención, me refiero cuando, supongo, cuando estás en el serum trabajando en alguna posta por ahí. Llegar claro, el serum, como le pones ahí. Llegar al diagnóstico desde tu puesto, pues no es sencillo, ¿no? No tienes el laboratorio disponible para hacer diagnósticos serológicos. Si tienes una sospecha alta con factores de riesgo, siempre se tiene que referir a un centro de biogenética. Sí, al hospital más cercano que haya, porque primero que tienen el laboratorio completo y segundo, van a hacer todo el examen completo, porque el tratamiento de la hepatitis B va incluso catalogado dentro de 7 escenarios, dependiendo de qué escenarios en el que se encuentra el pacientito. De su edad, la cantidad de alteraciones laboratoriales que tiene, para ver si inicia tratamiento o no. Una vez que haya eso, ya supongo que un infectólogo médico de familia los va a evaluar correctamente, les va a dar el tratamiento que deben y hacer el seguimiento. El control en el caso de la hepatitis B tiende a ser a veces mensual, de 3 meses, 6 meses, dependiendo de varias características más. En tu puesto como un serum es muy difícil que le puedas hacer un examen completo. Siempre esas enfermedades un poco más complejas y tienen que referir a los centros de mayor nivel. De paso, ya tienen que, ¿no? Como que le das un mejor tratamiento al paciente y ya trata de no quedártelo. Siempre hay que tratar de dar un tratamiento oportuno. Si nosotros no podemos, lo referimos a un centro que sí tiene esa resolución. Muchas gracias, doctor. Tenemos una segunda pregunta, la voy a relatar, es ¿con qué marcadores puedo diferenciar si una persona ha sido vacunada contra el virus de hepatitis B o ha sido infectada por el mismo, pero ya se encuentra curada? Ok, hay un patrón acá que es similar. Ahora vamos a tratar de ponerlo en blanquito.
justamente, bueno, acá en las diapositivas lo vamos a poner para que lo, ahí está. Acá está tal cual, al lado derecho. A mí me ayuda bastante esto, de verdad. Cuando lo leas es más o menos así, te ayuda mucho a ubicarte. Al lado derecho, como tú ves, el patrón para una persona vacunada que ya tiene más de 30 días vacunado, o para una persona curada, pero que se ha curado hace mucho tiempo, el patrón es similar, ¿ok? No tiene antígeno de superficie porque es enfermedad activa, sino tiene un anticuerpo, ¿ok? Y en el caso de la inmunoglobulina que vemos, es inmunoglobulina G, negativa en este caso, ¿ok? Una cosa que te puede hacer tal vez variar si está positivo, acá, a este nivel. Si está positivo, el paciente se ha curado recientemente. Si está negativo, es su pasado lejano. Entonces, estos dos escenarios tal cual, es raro, la verdad, que te lo pongan así en las claves. No he visto preguntas en que te pongan esto, pero está para el conocimiento. Donde te puede hacer confundirse en esto, ¿no? Si el G-core está positivo, es curado reciente. Si el G-core está negativo, ha sido solamente vacunado. Y es por lógica, porque cuando nosotros nos vacunamos, o nos vacunan contra la hepatitis B, para las prácticas cuando son niños, con lo que sea, lo que nosotros hacemos es anticuerpos solamente contra el antígeno al que hemos estado expuesto. No tenemos por qué tener ningún otro tipo de anticuerpo. ¿Ok? Por ahí va más o menos el razonamiento. Si la persona tiene otro tipo de anticuerpo es porque no lo ha vacunado, sino se ha infectado tal cual. Ha estado expuesto a todos los antígenos que tiene la hepatitis B. Los que solo hemos sido vacunados, no. Solamente tenemos este que es el único anticuerpo y el resto no. Y bueno, pues el pasado lejano, que es el caso raro, ¿no? Que es muy poco probable, pero también nos da más o menos para esa orientación. Ese es el marcador sencillo. Anótense muy bien esta tabla porque de ahí sale mucho. Eso te ayuda muy bien a ubicarte y a seguir el camino. Ujú. Bien, doctor, muchas gracias. Me parece que ya no hay más dudas al respecto en chat ni tampoco han levantado la manito. Así que bueno, doctor, lo invito a que me pueda indicar una palabra clave final para que puedan llenar en su pase de lista final todos los participantes. A ver, la hacemos complicada, que sea plasmocito. Genial, doctor. Entonces, plasmocito sería la palabra clave. Y bien, entonces voy a estar pasando el pase de lista por el chat para todos los participantes. Y nuevamente le agradecemos, doctor, por la ponencia del día de hoy. Ha sido muy nutritiva para todos y lo invitamos a que pueda seguir participando de nuestras ponencias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya ayudado. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Perfecto. Bueno, a todos los participantes he pasado por el chat el link del pase de lista final para que llenen la palabra clave que ha dado el doctor y el quizzes que va a demorar 5 minutos desde que lo tienen abierto.
Hola. Bien, chicos, bien, por el tema del quizzes, vamos a estar pasando el link en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, el pase de lista inicial sí lo tienen, o final ya lo tienen que